Hola Julie, bueno, me siento muy afortunada de tenerte por este medio a ti. Para mí, conocer, ver tu trayectoria ha sido un ejemplo a seguir y creo que eres un motor de esas psicólogas que marcan la diferencia al momento de llegar a ese campo que es tan precioso que es el campo de la educación. Primeramente quiero decirte gracias por aceptar esta entrevista. El objetivo es conocer su experiencia en el medio del campo de la psicología educativa y esos modelos que ha aplicado y esas recomendaciones que tú nos puedes ofrecer a nosotras como futuras profesionales del mañana. Y bueno, queremos iniciar preguntándote cómo inició tu trayectoria en ese ámbito de la psicología educativa. Hola Wendy, gracias por tus palabras. Me place escuchar que tengas esa idea de mi trabajo. Muchas gracias. Bueno, mi trayectoria empezó cuando era estudiante. Desde tercer semestre me orienté a la educación y estuve en un colegio hablando sobre proyecto de vida y educación sexual con unas compañeras que estuvimos en esa oportunidad. Luego fueron las prácticas formativas otra vez en el área de educación porque lo prefería así. Y en 2019, una vez que ya fui psicóloga, me tocó ser docente orientador en un colegio rural de acá de Monterrubio, Sabana de San Ángel, donde tenía a cargo 1.800 niños, estudiantes, a niños, niñas y adolescentes. Julie, qué sorprendente escuchar pues esa experiencia tan magnífica que tú tienes y como tú decías, se empezó con un deseo y ibas por tercer semestre, pero ya como que tenías como que esa ruta bien clara, lo mío es el campo educativo. Quería preguntarte, ¿qué experiencias consideras tú que fueron significativas en tu práctica dentro de esas instituciones educativas en las cuales pues eh, has estado o estuviste? Una de las experiencias más significativas fue hablarle a los niños de sexto grado, contarles sobre las sustancias psicoactivas y sensibilizarlos al no uso de estas drogas. Los niños fueron muy receptivos e incluso llegaron unos policías a hablarles sobre el tema y ellos participaban y opinaban sobre el tema porque ya se les era familiar gracias a la información que yo le había brindado. Eso fue una de las experiencias que puedo resaltar. Cosas no podían hacer y qué cosas. De acuerdo, Julie, con lo que dices. Creo que ese trabajo que hiciste de cierta manera quedó plasmado en sus corazones y también en su vida. Y también, como tú decías, cuando la policía iba, ellos ya sabían qué cosas no podían hacer y qué cosas eh, les iba a hacer daño a su vida, a su crecimiento como persona. Bueno, también quiero preguntarte, ¿qué retos tú has enfrentado en ese trabajo con estudiantes, docentes, familia, al momento pues, de trabajar en este campo y cómo los has abordado tú? Afrontar fue dando a conocer mi papel como docente orientador. Yo soy psicóloga, pero yo no puedo dar terapia en un colegio, ese es en el campo clínico. Entonces había niños adolescentes que eran rebeldes y los papás venían donde mí para que yo les diera terapia a esos adolescentes, les hiciera seguimiento clínico. Entonces yo tenía que poner un alto y decir que no, no porque no me gustaría hacerlo, porque no tengo las capacidades, sino que no estaba dentro de mi campo. Y les decía que le activaba la ruta a la EPS para que apartaran sus citas con su psicólogo. De todos modos, eso me tocó enfrentarlo varias veces porque no podía ceder, pero las personas de todos modos lo comprendieron, sino que es algo que siempre va a confundir un poco cuando el psicólogo está en las instituciones educativas. Wow, de verdad, Julie, que eso es lo que acabas de decirme, que tener dos contrastes de un campo clínico al campo educativo es cierto. Nosotros nos preparan de forma general, muestran todos estos campos, pero a medida que uno ya va como que finalizando la carrera, ya uno sabe, bueno, me voy por el campo educativo y debo saber
cómo aplicarlo como psicóloga, como orientadora en ese campo y tener cuidado. Y tú lo decías ahí, eso es un reto bastante grande porque en las escuelas uno ve ese tipo de casos que llegan a uno y uno tiene que saberlos manejar de forma prudente. Y de verdad que te admiro por eso. Quiero preguntarte, Julie, desde los modelos de desarrollo, como lo que viene siendo la parte de fundamentos teóricos, técnicas, estrategias, quiero preguntarte qué modelos teóricos han orientado tu práctica en ese campo educativo. Así es, colega. Todos esos retos hay que enfrentarse y saber manejar. Bueno, mi modelo teórico ha sido la teoría de aprendizaje social de Bandura. Creo fielmente de que el aprendizaje se da por la interacción social y la observación. Ok, mi Yula, interesante. Y bueno, que tú pongas también en práctica eso lo aprendido. Creo que nosotros antes de ir al campo tenemos una formación teórica y esa es la que nos permite pues alcanzar el objetivo como psicólogos. Quiero preguntarte dos cositas. ¿Qué técnicas, estrategias utilizas tú con mayor frecuencia para favorecer ese aprendizaje y ese desarrollo socioemocional? Y si me podrías compartir un ejemplo de intervención que refleje lo que es la aplicación de estos modelos en un contexto escolar. Bueno, para un aprendizaje y desarrollo socioemocional, primero hay que hacer una de las estrategias es hacer sentir a los niños, en este caso, voy a hablar de ellos, en un ambiente seguro, gestionar las emociones. En un tema de intervención puedo mencionar cuando hablé sobre promoción y fortalecimiento de valores a través de la literatura es que yo les llevaba cuentos infantiles de mi autoría y como moraleja tenían los valores éticos morales. Se hizo un audiolibro en el proyecto en donde ellos dibujaban las escenas del cuento y su voz y se grababan algunos de los niños con su voz relatando el cuento. Eso les permitió a ellos ser más empáticos, receptivos para la práctica de valores éticos morales en su vida diaria. Wow, Yuli, qué experiencia tan bonita, pues tienes con ellos en esa aplicación de estos modelos en contexto escolar. Espero en algún momento poder escuchar ese cuento, ese audiolibro. De verdad que muy lindo. Quiero preguntarte, Yuli, para ti, ¿cuáles, o sea, son esas acciones psicosociales que tú consideras que son relevantes en su quehacer profesional, pues dentro del ámbito educativo? Y qué impacto han tenido estas acciones en la comunidad educativa, por ejemplo, en los estudiantes, en los docentes que tú ves, pues, pues obviamente en la escuela y en las familias. ¿Y cómo tú evalúas esos resultados de esas intervenciones psicosociales? Claro que sí, con mucho gusto te compartiría el audiolibro. Te puedo pasar, ahorita que acabamos la entrevista, un cuento breve que participó en el audiolibro. Una de las acciones psicosociales era hacer talleres de sensibilización sobre salud mental y yo hice uno en relación a los estudiantes. Fue dirigido por mí para los docentes y los directivos porque en el colegio se nota de que el docente dice, él tiene una necesidad educativa especial, tiene un déficit de atención, tiene esto, tiene lo otro, y tenemos que tener con claridad de que tenemos que tener una hipótesis, una presunta, porque eso lo puede decir el neuropsicólogo cuando activen ellos la ruta de docente orientador psicólogo y neuropsicólogo. Entonces les hablé a los estudiantes, a los profesores sobre ese tema y fue muy enriquecedor. Así es, Julie, como tú acabas de decir, ese tipo de cosas cuando un docente lo afirma o dice, el estudiante presenta eso, tiene que tener mucho cuidado porque ya en esa ruta, tú lo acabas de decir, cuando se activa esa ruta, eso lo debe ser el psicólogo que estudia esta área, que es la parte de la neurociencia, y es el que interviene allí y el docente lo lleva ahí, pero como docente tiene que crear una hipótesis, más no afirmar y decir el estudiante presenta eso porque es algo delicado.
Entonces, es algo que uno tiene que cuidarse también como psicólogo y saber medir las palabras. Entonces, pues me gusta que lo que tú me acabas de decir, porque es algo que nosotros también nos han venido aquí inculcando en la universidad, y es saber cómo decimos las cosas, tener cuidado y sobre todo manejar esa ética profesional que nosotros como profesionales, y yo en mi caso como futura profesional debo tener cuidado y saberla cumplir ya desde el campo en el cual yo me vaya a especializar. Ya en tu caso, que es el campo educativo, pues tú activarías la ruta. Julie, quiero preguntarte, como trabajo interdisciplinar y transdisciplinar, ¿cómo se articula tu labor como profesional de otras disciplinas dentro de la institución educativa? ¿Y qué beneficios encuentras en ese trabajo interdisciplinar y transdisciplinar? Y no sé si me podrías regalar en lo último como un ejemplo de proyecto donde esta colaboración haya sido clave para ese bienestar en la comunidad educativa. Sí, claro, estoy de acuerdo contigo y qué bueno que la universidad empiece a hablarle sobre esos aspectos muy importantes. Bueno, en esta pregunta el trabajo me ha tocado solo a mí, no he tenido profesionales a nivel interdisciplinario y multidisciplinario, porque acá estamos en una zona rural donde hay escasez de profesionales y no hay de pronto esa trabajadora social, esa educadora especial que pueda haber en las demás instituciones. Ok, Yuli, claro, te ha tocado de cierta manera dura porque has tenido que brindar todos esos aportes desde el campo de la psicología y acompañar a esos estudiantes y docentes que también hacen parte de esa institución, y sobre todo esos padres de familia que cumplen también un rol importante porque ven el crecimiento en sus hijos. Entonces yo te admiro porque mira que yo observaba las redes sociales tuyas y miraba también cómo has ayudado a muchos estudiantes a que crezcan con esa formación académica y que sus metas no se queden allí solamente con un bachiller. Se gradúan del bachiller y ya dejamos de estudiar, nos casamos y ya, que no está mal, porque no está mal pues, que uno se case y que uno tenga una familia, pero es muy importante la educación y salir de eso, ese nivel económico, avanzar como todo profesional en un futuro, y tú activar a los niños, a esos adolescentes, esos jóvenes que luchen por sus sueños. Y mira que yo he visto tus reportes y tú en esos medios de esos reportes publicas cosas, cómo los estudiantes han mejorado en esas pruebas saber y logran así ingresar pues a la Universidad del Magdalena, a diferentes universidades, no solamente a la Universidad Magdalena, pero ingresan a la universidad, que es un reto importante, que ellos pueden ingresar a esa educación superior, que ya es un pregrado, y realizar su sueño de convertirse en un profesional. Bueno, Yuri, yo te quiero preguntar, ¿cuáles han sido esos principios éticos en el ejercicio profesional? O sea, me refiero, ¿qué principios éticos guían tu práctica en la psicología educativa? Claro que sí. Yo no lo hemos mencionado, pero pues en la parte de orientación vocacional he aportado mucho, gracias a Dios, a muchos jóvenes, adolescentes, adultos, a conocer su vocación y también el ingreso a la Universidad de Magdalena, la UNAD, la U Digital de Antioquia, con todos los que hago proceso. Y gracias por seguirlo y estar pendiente de lo que yo publico en las redes. Esa es la intención. Bueno, mis principios éticos es primeramente, nosotros cuando nos graduamos hicimos un juramento donde la ética profesional tiene que estar presente en nuestra vida. Y esos principios éticos para mí la más importante ha sido la honestidad, porque me ha enfrentado a propuestas de trabajo donde me piden mentir y yo le he dicho que no y he preferido renunciar. Wow, Julie, eso es verdad. Y reconozco eso, ese principio ético como profesional, porque nosotros también ya nos han hablado aquí en la universidad, ya
Ya pues como estamos en ese proceso ya de finalizar la carrera, ya tenemos conocimiento y bueno, muy pronto también vamos a hacer como que ese juramento con nuestras insignias de el respeto por la persona que viene hacia ti a contarte algo, cumplir con honestidad, que es principalmente hacer las cosas bien hechas, no mentir y sobre todo mantener eh, esa ética profesional de cierta manera, no lo quiero decir de cierta manera, sino cumplirla como debe ser, sin perjudicar a otras personas y sin hacer la injusticia. Y claro, en este entorno de la psicología suceden muchas cosas, pero sobre todo qué bonito que ser psicólogos va más allá de pronto de escuchar a un paciente, compartir experiencias, sino impartir la justicia y llevar nuestros principios éticos, que es lo más importante. Julie, yo te quiero preguntar también cómo tú has manejado esos dilemas éticos que surgen en el trabajo con los estudiantes y familias y qué importancia le da a la participación y autonomía de los actores educativos en esos procesos de intervención. Uno de los dilemas con los que se enfrenta un docente orientador es que el coordinador te pasa el caso para que orientes al joven que llegó a tu despacho. Entonces, uno de los dilemas es que la confidencialidad, o sea, de lo que tú hablaste con esa persona, no puedes contárselo todo al coordinador porque de pronto esa persona depositó cosas personales, cosas íntimas contigo y tú no puedes esparcirlas por la institución educativa. Entonces, el rol de los docentes es que hay que explicarles a esos directivos que se llegaron a unos acuerdos, pero no se puede contar todo. De acuerdo, Julie. Bueno, Julie, ya como para ir cerrando con estas preguntas, quiero preguntarte, o más que preguntarte, unas recomendaciones de ti para nosotros como futuros profesionales. ¿Qué consejo nos darías a quienes están iniciando este campo de la psicología educativa? ¿Y qué competencias consideras tú que son fundamentales para ejercer en este ámbito? Y por último, preguntarte, ¿qué aprendizajes personales le gustaría transmitir pues a esas nuevas generaciones, a esos nuevos psicólogos que se irán por este campo educativo que hace parte de la educación de nuestros niños en Colombia? Bueno, querida, el mensaje que tengo para darles a esas personas que se enfrentaron en este viaje de saberes de la psicología es que cada día aprovechen todo el tiempo para aprender de los demás, de las situaciones que se va a enfrentar cuando uno por primera vez sale a campo, que ese sea un intercambio de saberes, no que solo tú seas la que vas a depositar en un aprendizaje, sino que tú también aprendas de los niños, de los adolescentes, de los adultos con el que tengas la intervención, que tengan calidez humana, que no seamos robots, sino unos seres humanos de verdad, que tengamos empatía y sobre todo escucha activa. El aprendizaje para los nuevos psicólogos es que trabajen apasionadamente por este servicio y tan hermoso camino de la psicología en alguno de sus diferentes campos. Así es, Julia, así es como tú dices, trabajar apasionadamente nos hace enamorarnos del trabajo y tener en cuenta que más que eh, un sueldo que uno gane, no lo hace no tanto por el sueldo, sino por la entrega y la pasión y el amor que tienes por ese campo. Y creo que es algo importante que todos deberíamos tener en cuenta al momento de estar trabajando, en especial con el campo de la psicología educativa, y no solamente con ese campo, sino con los diferentes campos que la carrera nos ofrece. Y bueno, Julie, yo quiero agradecerte a ti por permitirme a mí compartirme esas experiencias, estas reflexiones
tan valiosas y estos aportes que serán de gran valor para comprender mejor la práctica de la psicología educativa. De verdad, te agradezco por tu tiempo y tu disposición de permitirme poder responderme estas preguntas y compartir tus experiencias como psicóloga educativa que ya eres, como esa psicóloga que cada día deja una huella en esos alumnos, en esos estudiantes y también en esos padres de familias y docentes. Gracias, Julie, por todo. Bueno, vuelvo y te digo, estoy agradecida.